Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El saludo muy pero muy especial de Alexis. Ataca, critica y opina para la otra cara del deporte de Marcelo Sandrín en Network. Allá en el fondo estamos escuchando el disco Aquel 19 de Alberto Beltrán, que es un disco, un tema musical que conmemora hoy 19 de diciembre el primer título del América de la ciudad de Cali hace 45 años que el América por primera vez en su historia se coronó campeón del fútbol profesional colombiano. En ese tiempo el América no es el grande de ahora, era la Mechita, un equipo que no ganaba absolutamente nada, y cuando llegó el médico Gabriel Ochoa Uribe en esa época, pues se coronó campeón por primera vez en la historia del fútbol profesional colombiano para los Diablos Rojos, la pasión roja, el dale rojo, dale, aquel 19, pues lo recuerda mucho los hinchas del América. Unos dirán que llegó el médico Gabriel Ochoa Uribe, que el único título que América ganó bien fue el de 1979, porque luego ya vino el contacto con los Rodríguez, los carteles y toda esa cuestión que de pronto han enlodado en algunos momentos la consecución de títulos del América en esa época, pero hoy los hinchas del América con este disco, pues un aguardientoski, se ponen a celebrar. Y ayer se jugó el primer partido de la jornada del fútbol profesional colombiano en cuanto a la final se refiere, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El Deportes Tolima, el Tolimita, el Vinotinto y ahora los Pijaos no pudieron con los verdolagas de Atlético Nacional. Quedaron 1-1, se fue en ventaja el cuadro verdolaga con la anotación de Dairon Asprilla en una velocidad impresionante de Kevin Viveros, que se fue, dejó en el camino al zaguero central Marlon Torres, le ganó en fuerza, le ganó en velocidad, le ganó en corpulencia, dejó en el camino a Angulo, luego le metió un remate que el arquero Cuesta soltó y Dairon Asprilla abrió el camino para el cuadro Atlético Nacional. Luego vino la expulsión en el minuto 65 de Guzmán, el volante de marca de Atlético Nacional, una discutida, pero yo creo que la doble amarilla estuvo justa y eso lo aprovechó David González, el Goliat David González, para meter al paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, que luego en un buen pase espectacular de Jason Guzmán, con borde externo del zapato derecho, se la dio al pecho de Brian Lucumí, que se la bajó como tiene que ser en los cánones del fútbol, en el pecho tenga, y al señor Gustavo Adrián Ramírez le metió un derechazo impresionante para empatar y batir la portería de David Ospina, el arquero de Premier, el arquero de muchos años en el fútbol profesional colombiano. Al final del partido se presentaron roces entre jugadores de Atlético Nacional y el cuadro Deportes Tolima, lo mismo que el técnico David González, que le dijo algo a Morelos cuando iba a ingresar, le dijo, yo me imagino, no le dijo, entrar rápido, hay que quemar tiempo, y Alfredo Morelos estalló. Luego Alfredo Morelos dijo que eso no se le hace a un jugador, que él no va a aceptarle la disculpa y que lo espera en el Atanasio Girardot al técnico del Deportivo Independiente Medellín. Y los dos jugaron juntos allá en una época en el Poderoso de la Montaña. David González, que fue arquero, con Alfredo Morelos. Y también el técnico Efraín, el Dibu Juárez, que le gusta meterse en problemas, ¿no? El inconveniente del mexicano, dijo, yo no le acepto eso a nadie, que me ofendan a un jugador en la cancha, porque los códigos, porque lo que se dice en la cancha y se sostiene, hay que tener valores. No se ponga a decir eso, mi querido y estimado Dibu Benito Juárez, porque en el fútbol a veces suceden este tipo de cosas, ¿no? Estallan los jugadores por la adrenalina, por lo inconveniente, porque el partido es una final. Entonces realmente no fue algo muy grave, pero como ahora todas las cámaras ven todo lo que pasa en el terreno de juego, esto se aumenta un poquitico, pero lo que sí es que la final está pactada para el próximo domingo a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde Atlético Nacional es el archifavorito. Si yo le da un porcentaje de 60-40 al Atlético Nacional en el día de ayer frente al Tolima, yo creo que esto ahora sube más o menos a un 80-20, ¿no? Porque Nacional sacó el empate de visitante. Nacional tiene un equipo realmente impresionante, con un técnico que es donde allí podría presentarse una falencia para Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque el Dibu Juárez, el técnico de Nacional, es un técnico nuevo, solamente tiene 36 añitos, lleva 4 meses en Atlético Nacional, el hombre nunca ha disputado finales, y ustedes saben que en estos partidos claves
cuando se dé una expulsión, un cambio, un gol, alguna cosa, tiene uno que tener experiencia para tratar de remover el equipo. David González sí lo tiene con el Deportivo Independiente Medellín y ahora con el Deportes Tolima. Eso podría nivelar un poquitico las cargas. Pero en cuanto a nombres, tiene mucho más el cuadro verdolaga en cuanto a los cambios se refiere en comparación al cuadro Deportes Tolima, que tiene más hombres que nombres, y entonces se puede reflejar en el estadio Atanasio Girardot. Nosotros estamos preparándolo para la transmisión del domingo. A ver si nos comemos el lechón o el tamal tolimense, o nos vamos con la arepa o la bandeja paisa, con un aguardientico de Medellín, para celebrar el último partido del fútbol profesional colombiano. Desde Cali, Colombia, Alexis Ataca Garzón. Para don Marcelo Sandrín Network, la otra cara del deporte. En esa época en el América de Cali, hace 45 años, estuvo por acá Pascutini, argentino, Aurelio José Pascutini, estuvo Carlos Alfredo Gay, que también era argentino, porque siempre los argentinos han dejado muy en alto su fútbol en Colombia, les han enseñado mucho al fútbol colombiano. A veces no lo queremos reconocer, pero evidentemente en esa época, no tanto, de pronto ahora, pero vinieron una cantidad impresionante. Estuvo Ricardo Gareca por acá, Diego Armando Maradona también visitó una vez un cuadrangular y casi se queda en el América de Cali. También le ofertó el cuadro Deportivo Cali, pero él se asustó al ver las pistolas de los Rodríguez. Gol Juda, y nos fuimos quedando porque el fútbol continúa el domingo en la gran final del fútbol colombiano. Atlético Nacional, super favorito frente al Deportes Tolima, que ya se ganó. Bueno, ¿qué tal? El saludo muy pero muy especial de Alexis Ataca, critica y opina para la otra cara del deporte de Marcelo Sandrín Network. Allá en el fondo estamos escuchando el disco Aquel 19 de Alberto Beltrán, que es un disco, un tema musical que conmemora hoy 19 de diciembre el primer título del América de la ciudad de Cali. Hace 45 años que el América por primera vez en su historia se coronó campeón del fútbol profesional colombiano. En ese tiempo el América no es el grande de ahora, era la Mechita, un equipo que no ganaba absolutamente nada, y cuando llegó el médico Gabriel Ochoa Uribe en esa época, pues se coronó campeón por primera vez en la historia del fútbol profesional colombiano. Para los Diablos Rojos, la pasión roja, el dale rojo, dale, aquel 19, pues lo recuerda mucho los hinchas del América. Unos dirán que llegó el médico Gabriel Ochoa Uribe, que el único título que América ganó bien fue el de 1979, porque luego ya vino el contacto con los Rodríguez, los carteles y toda esa cuestión que de pronto han enlodado en algunos momentos la consecución de títulos del América en esa época. Pero hoy los hinchas del América, con este disco, pues un aguardientoski, se ponen a celebrar. Y ayer se jugó el primer partido de la jornada del fútbol profesional colombiano en cuanto a la final se refiere, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El Deportes Tolima, el Tolimita, el Vinotinto y ahora los Pijaos no pudieron con los verdolagas de Atlético Nacional. Quedaron 1-1, se fue en ventaja el cuadro verdolaga con la anotación de Dairon Asprilla en una velocidad impresionante de Kevin Viveros, que se fue, dejó en el camino al zaguero central Marlon Torres, le ganó en fuerza, le ganó en velocidad, le ganó en corpulencia, dejó en el camino a Angulo, luego le metió un remate que el arquero Cuesta soltó y Dairon Asprilla abrió el camino para el cuadro Atlético Nacional. Luego vino la expulsión en el minuto 65 de Guzmán, el volante de marca de Atlético Nacional, una discutida, pero yo creo que la doble amarilla estuvo justa y eso lo aprovechó David González, el Goliat David González, para meter al paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, que luego en un buen pase espectacular de Jason Guzmán, con borde externo del zapato derecho, se la dio al pecho de Brian Lucumí, que se la bajó como tiene que ser en los cánones del fútbol, en el pecho tenga, y al señor Gustavo Adrián Ramírez le metió un derechazo impresionante para empatar y batir la portería de David Ospina, el arquero de Premier, el arquero de muchos años en el fútbol profesional colombiano. Al final del partido se presentaron roces entre jugadores de Atlético Nacional y el cuadro Deportes Tolima, lo mismo que el técnico David González, que le dijo algo a Morelos
cuando iba a ingresar. Le dijo, yo me imagino, ¿no? Le dijo, entrar rápido, hay que quemar tiempo. Y Alfredo Morelos estalló. Luego Alfredo Morelos dijo que eso no se le hace a un jugador, que él no va a aceptarle la disculpa y que lo espera en el Atanasio Girardot al técnico del Deportivo Independiente Medellín. Y los dos jugaron juntos allá en una época en el Poderoso de la Montaña. David González, que fue arquero, con Alfredo Morelos. Y también el técnico Efraín, el Dibu Juárez, que le gusta meterse en problemas, ¿no? El inconveniente del mexicano. Dijo, yo no le acepto eso a nadie, que me ofendan a un jugador en la cancha, porque los códigos, porque lo que se dice en la cancha y se sostiene, hay que tener valores. No se ponga a decir eso, mi querido y estimado Dibu Benito Juárez, porque en el fútbol a veces suceden este tipo de cosas, ¿no? Estallan los jugadores por la adrenalina, por lo inconveniente, porque el partido es una final. Entonces realmente no fue algo muy grave, pero como ahora todas las cámaras ven todo lo que pasa en el terreno de juego, esto se aumenta un poquitico, pero lo que sí es que la final está pactada para el próximo domingo a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, donde Atlético Nacional es el archifavorito. Si yo le da un porcentaje de 60-40 al Atlético Nacional en el día de ayer frente al Tolima, yo creo que esto ahora sube más o menos a un 80-20, ¿no? Porque Nacional sacó el empate de visitante. Nacional tiene un equipo realmente impresionante, con un técnico que es donde allí podría presentarse una falencia para Atlético Nacional. ¿Por qué? Porque el Dibu Juárez, el técnico de Nacional, es un técnico nuevo, solamente tiene 36 añitos, lleva 4 meses en Atlético Nacional, el hombre nunca ha disputado finales, y ustedes saben que en estos partidos claves, cuando se dé una expulsión, un cambio, un gol, alguna cosa, tiene uno que tener experiencia para tratar de remover el equipo. David González sí lo tiene con el Deportivo Independiente Medellín y ahora con el Deportes Tolima. Eso podría nivelar un poquitico las cargas, pero en cuanto a nombres, tiene mucho más el cuadro verdolaga en cuanto a los cambios se refiere en comparación al cuadro Deportes Tolima, que tiene más hombres que nombres, y entonces se puede reflejar en el estadio Atanasio Girardot. Nosotros estamos preparándolo para la transmisión del domingo. A ver si nos comemos el lechón o el tamal tolimense, o nos vamos con la arepa o la bandeja paisa, con un aguardientico de Medellín, para celebrar el último partido del fútbol profesional colombiano. Desde Cali, Colombia, Alexis Ataca Garzón, para don Marcelo Sandrín Network, la otra cara del deporte. En esa época en el América de Cali, hace 45 años, estuvo por acá Pascutini, argentino, Aurelio José Pascutini, estuvo Carlos Alfredo Gay, que también era argentino, porque siempre los argentinos han dejado muy en alto su fútbol en Colombia, le han enseñado mucho al fútbol colombiano. A veces no lo queremos reconocer, pero evidentemente en esa época, no tanto de pronto ahora, pero vinieron una cantidad impresionante. Estuvo Ricardo Gareca por acá, Diego Armando Maradona también visitó una vez un cuadrangular y casi se queda en el América de Cali. También le ofertó el cuadro Deportivo Cali, pero él se asustó al ver las pistolas de los Rodríguez. Gol Juda, y nos fuimos quedando porque el fútbol continúa el domingo en la gran final del fútbol colombiano. Atlético Nacional, super favorito frente al Deportes Tolima, que ya se ganó